Vamos a diseñar una huella o footprint para un componente de inserción o TrueHole. Vamos a la parte de libraries, bibliotecas. En Octopart buscamos el conector here de 2 posiciones TrueHole de inserción. Seleccionamos este. Le hacemos clic al componente para ver sus propiedades. Abrimos la hoja de datos. Aquí tenemos la hoja de datos. Podemos ver que el componente tiene el terminal o el pin, tiene un diámetro de 0.62 milímetros y una distancia entre pines de 2.54 milímetros. Con esa información vamos a diseñar la huella. Entonces le hacemos clic a Build, Construir. Aquí le vamos a cambiar el nombre por el que tenemos. Conector here, 2 posiciones vertical. Listo. Entonces vamos a crear el símbolo esquemático. Vamos a ver si existe alguno parecido. Parece que no. Entonces vamos a crearlo. Colocamos un rectángulo, el cuerpo del componente, luego colocamos 2 pines, uno, borramos este, alargamos un poquito el cuerpo, ya tenemos el componente. Entonces ahora salvamos, nos volvemos a la biblioteca, a la parte, le hacemos clic a la huella, vamos a crear la huella, colocamos un pad, después el otro pad. El primer pad casi siempre se acostumbra a que sea cuadrado, entonces le cambiamos la forma a rectangular, y según lo que vimos, el pin del componente debe ser el diámetro del pin es de 62 milímetros, ¿cierto? La tolerancia de fabricación, aquí dijimos que era 2.2 milímetros, la tolerancia de ensamble 0.25 milímetros, entonces el diámetro del hueco terminado nos quedaría de 1.07 milímetros, y tenemos que ver el tamaño en la tabla. Entonces para la tabla nos daría que para 1 milímetro el pad debe corresponder a 1.5 milímetros, entonces el pad debe ser de 1.5 milímetros según la tabla. Entonces configuramos eso en Altium. Entonces el tamaño, vamos a cambiar las unidades, le cambiamos a métrica para que esto nos facilite. Entonces nos quedaría el tamaño del hueco 1 milímetro, entonces 1 multicapa, es rectangular, y el tamaño del pad según vimos 1.5 milímetros. Listo, damos OK, hacemos lo mismo con el segundo pin, el tamaño del pad, tamaño del hueco 1 milímetro, perdón, el tamaño del pad sigue siendo redondo, 1.5 milímetros. OK, ahora la distancia entre ellos, según la hoja de datos que vimos, la distancia tiene que ser de 2.54 milímetros entre ellos. Entonces lo vamos a configurar 2.54 milímetros. Para hacerlo podemos colocar temporalmente la referencia en el pin número 1, vamos a reference pin número 1, y distanciamos este objeto del otro, pues la distancia que necesitamos, 2.54 milímetros en eje X, en eje Y 0, porque debe estar a la misma altura. OK, y ahora colocamos la referencia en el centro de la figura. Con control y ruedita hacemos un zoom. Ahora vamos a colocar el cuerpo del componente. Entonces para eso cambiamos la grilla, la vamos a dejar en 10 mils. Entonces el cuerpo del componente, ¿cómo lo configuramos? Según esto, el cuerpo del componente tiene un ancho del número de pines por 2.54. entonces tenemos 2 pines, esto debe medir 5 milímetros, ¿cierto? El largo, y el ancho 2.4 milímetros. Entonces vamos a hacer igual en el software. Entonces el largo de esa línea, primero nos paramos en la capa Top Overlay, seleccionamos la herramienta de línea, ¿cierto?
Entonces colocamos, hacemos la figura, colocamos la figura y ahorita la configuramos. Listo. Entonces, si queremos podemos colocar la referencia en un lugar, una localización. Clic por ejemplo acá y mirar la distancia de acá a acá, que es de 5 milímetros, ¿no? Y la distancia de acá hasta acá debe ser de 2.54 milímetros. 2.54 milímetros. Entonces podemos simplemente, si necesitáramos, pues podríamos haber corrido la figura y después volver a medirla. Como colocamos la referencia en un extremo, ese es el punto 00. Y si nos desplazamos hasta acá, nos damos cuenta que es el punto 0254. Significa que esa línea tiene 2.54 milímetros de largo. Y de acá a este punto vemos que hay 5.8 milímetros de largo. Si necesitáramos, pues podríamos modificar la distancia pues para cambiar el tamaño. Por último, dejamos la referencia, nos vamos otra vez a Home y dejamos la referencia de la huella o el footprint en el centro y grabamos la parte. Ahora verificamos que las dimensiones sean correctas tanto de las terminales como del cuerpo del componente, y para ello utilizamos el comando control M, medir. Entonces aparece una flechita, hacemos un clic a un extremo, luego al otro extremo y verificamos que efectivamente la distancia del cuerpo es de 5.08 milímetros. Como un dato de comprobación final es compararlo con la recomendación del fabricante. Entonces, si abrimos la hoja de datos del fabricante, podemos revisar la huella recomendada, el patrón de pads recomendado. Y aquí nos dice que el diámetro recomendado es de 1.02 milímetros, más o menos el 0.08%, y que la distancia es de 2.54 milímetros. Al final también es importante colocar en la capa Top Overlay, le hacemos un clic en la capa Top Overlay, colocar el número del pin. Entonces seleccionamos le hacemos clic al botón Text y le hacemos clic al sitio donde queremos colocar el texto. Luego hacemos doble clic y colocamos el pin, el número 1. Y con esto indicamos que el pin número 1 se encuentra en esta posición. Adicionalmente, si quisiéramos, podríamos colocar entonces un círculo en la capa Top Overlay, pues para indicar también que es el pin número 1. Vamos a colocar un círculo completo. Es muy importante para conectores y para alimentación. Por último, grabamos la parte y la llevamos a la web.